En este vídeo vamos a ver cálculos básicos de estadística descriptiva en la calculadora Casio FX570. El resto del nombre varía según el mercado, si es España, si es Latinoamérica, pero en cualquier caso es la calculadora ClassWiz, que tiene el mismo teclado en todos estos mercados. Esta es una estadística bastante básica. Vamos a calcular medias, desviaciones típicas, cuartiles. La calculadora tiene muchísima más potencia, que eso lo iremos viendo en otros vídeos. Puede, por ejemplo, hacer cálculos de probabilidades, como por ejemplo la distribución normal, la distribución binomial. Puede hacer cálculos de regresión en un menú parecido al que vamos a ver ahora, pero aquí nos vamos a centrar en lo más básico, en lo que sería estadística descriptiva. Para ello tenemos que ir al menú Home, como suele ser habitual, Estadística, y aquí podemos elegir entre una variable, que sería lo que vamos a hacer ahora mismo para hacer cálculos de estadística descriptiva, o dos variables para hacer cálculos de regresión. Entonces vamos a ir a una variable y como veis aquí aparecen dos columnas. Una con la X, los valores de la variable, y otro con frecuencia. Esta columna de frecuencia aparece porque yo la he puesto. Por ejemplo, si queremos hacer cálculos en la que un valor tiene 6 repeticiones, otro valor tiene 4 repeticiones, etcétera, etcétera, necesitamos tener la columna de frecuencia, que indica las veces que se repite un valor. Pero si tenemos una serie de números que no tienen frecuencia, una lista de números, 1, 7, 4, 3, 2, etcétera, entonces no necesitamos la columna de frecuencia. ¿Cómo consigo que aparezca la columna de frecuencia o cómo consigo quitarla? Para ello me voy a la tecla Tools, Herramientas, bajo a frecuencia, ok, y aquí puedo dejar la frecuencia on o lo puedo quitar en off, le doy a ok, le doy a AC y ahí la tengo sin la columna de frecuencia. Como los cálculos que yo voy a hacer personalmente ahora van a ser con frecuencia, voy a volver a poner la frecuencia, Tools, frecuencia, vamos a dejarlo en on, AC y ya lo tengo con frecuencia listo para introducir los datos. El procedimiento de captura de datos es muy fácil. Aquí tenéis una serie de datos, pues simplemente vamos a ir introduciéndolo. Le damos al 0, 1, 2, 3, 4. Lo he hecho así, como lo podía haber hecho una vez que meto cada uno de los datos, me voy hacia la derecha con la flecha. Y ahí introduzco la frecuencia. Se podía hacer de las dos maneras. El orden es totalmente irrelevante. Entonces ahora sí me voy a ir para acá. El primero tiene una frecuencia, el 0, de 10, 25, 45, 15, 5. Como siempre aquí es muy importante repasar que hemos capturado bien los datos. De más está que sepamos manejar perfectamente la calculadora, que donde pone por ejemplo un 5 hemos puesto un 6. Ya evidentemente todos los cálculos estarían mal. Así que siempre, y esto es un consejo no solo para este ejercicio, sino evidentemente para todos, siempre hay que calcular, hay que verificar que hemos introducido bien los datos. Y ahora llega el momento de la verdad, el momento en el que vamos a hacer los cálculos. Le damos a la tecla Exe de ejecutar y vamos a ir a parámetros, una variable. Parámetros, una variable. Le damos al OK y aquí tenemos todos los datos que son más o menos importantes sobre los datos que hemos capturado de la variable X en este caso. ¿Y qué cálculos nos proporciona la calculadora? Pues el primero, el más habitual de todos, que es la media de la muestra, que en este caso es 1,8. A continuación nos aparece el sumatorio de X, que el sumatorio de X en este caso es 180, que sería 0 por 10, más 1 por 25, más 2 por 45, más 3 por 15, más 4 por 5, eso suma 580. Después nos aparece el sumatorio de X al cuadrado, que pudiera ser importante para realizar algún tipo de cálculo. Y ahora, a continuación, nos aparece la varianza de X y la desviación típica de X, 0,96, 0,97, 97, 9. Y a continuación nos aparece nuevamente la varianza de X. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En la primera es la varianza de la población, la que tiene el símbolo griego, la letra griega sigma. En ella la fórmula es, pues la que tenéis por aquí,
pues a continuación. Y en esa estoy dividiendo entre n. En esa fórmula estoy dividiendo entre el tamaño de la muestra. Sin embargo, cuando aparece la s, s al cuadrado es la varianza de la muestra. La varianza de la muestra. Y ahí estoy dividiendo entre n menos 1. n aquí es 100, pues en el caso de la varianza estoy dividiendo entre 100. En el caso de la desviación típica, de la varianza de la muestra, si es la varianza de la población estoy dividiendo entre 100, si es la varianza de la muestra estoy dividiendo entre 99. Si estáis en un curso básico de estadística, la probabilidad altísima de que lo que os estén pidiendo es la varianza de la población, es decir, la que tiene el símbolo, la letra griega sigma, sigma cuadrado en este caso. Y si es la desviación típica, la sigma sin el cuadrado, que es lo mismo que la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 0,96, pues es el número que tenéis por aquí. Si estáis en un curso más avanzado, en el que ya se haya introducido inferencia estadística, entonces sí puede ser que lo que estéis buscando es la varianza de la muestra. Bueno, si continuamos con la flecha hacia abajo, seguimos con la desviación típica de la muestra. Nuevamente estamos dividiendo entre n-1, o sería la raíz cuadrada de la varianza de la muestra. Luego tenemos n, el tamaño de esta muestra, que son 100, que es básicamente sumar todas las frecuencias, nos va a sumar 100. Y luego el resto de datos son datos de posición. ¿Cuál es el mínimo? Que obviamente es 0. ¿Cuál es el primer cuartil? Los cuartiles, hay 4 cuartiles, que es el primer cuartil, que deja a la izquierda el 25% y a la derecha el 75%. Entonces el primer cuartil es 1. El segundo cuartil también se llama mediana y es justo el valor que deja a la izquierda y a la derecha el 50% de los valores de la variable. Es el que está justo en medio, no confundir con la media. No confundir con la media. La mediana es de posición, es la que está en la posición central, deja la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha. Y es el segundo cuartil. El tercer cuartil deja el 75% de los valores a la izquierda y el 25% a la derecha, que en este caso es el número 2, y solamente nos queda el máximo, que obviamente en este caso es 4. Bien, pues ya tenemos todos los valores. ¿Podemos hacer algún cálculo adicional? Sí, se puede hacer algún cálculo adicional. Le vamos a dar a la tecla AC, volvemos a donde habíamos capturado los datos, le damos a EXE, bajamos al cálculo estadístico y aquí podemos hacer cálculo con cada una de las variables que hemos utilizado. Por ejemplo, imaginad que queremos calcular el coeficiente de variación, que no sé si en vuestro curso os lo han explicado o no. El coeficiente de variación es un estadístico que me permite ver cómo de relevante es la media para explicar una población. Por ejemplo, imaginad que yo tengo una serie de valores que son 7, 7, 7, 7, 7, 7. Todos son 7. Evidentemente la media es 7. ¿El 7 es representativo? Es súper representativo. Más representativo es imposible, porque todos los valores son iguales. Ahora, si yo tengo 0, 10, 1 millón, 500 millones, la media no es representativa. Hay mucha dispersión entre los valores y entonces ese coeficiente de variación no es representativo. ¿Cómo se calcula un coeficiente de variación? Pues la fórmula es la que tenéis ahí, desviación típica dividido entre media. En realidad, la media se pone en valor absoluto. Es decir, que en caso de que fuera negativa se pondría en positivo. Este estadístico tiene muchos defectos, pero bueno, es un estadístico que se utiliza a veces. Entonces vamos a hacer el cálculo aquí. Y para ello nos vamos a catálogo, estadística, y vamos a dividir desviación típica entre media. Desviación típica lo tenéis aquí, que tenéis media, varianza, desviación típica, le doy a la flechita, y vamos a calcularlo con la desviación típica de la población. Le damos a OK, dividido entre la media. Entonces volvemos a darle a catálogo, estadística, bajamos, media, y en este caso quiero la media, OK. Le damos a X y nos sale 0,5443. Si habéis dado algún curso en el que haya aparecido esta medida del coeficiente de variación,
lo que sea por encima del 50%, de hecho se suele multiplicar por 100 para tenerlo un porcentaje. Todo lo que sea por encima del 50% diríamos que la representatividad de la media es baja. Un coeficiente de variación, por ejemplo, por debajo del 10%, diríamos que la representatividad de la media es alta. Pero el objetivo en este vídeo no es propiamente la estadística, sino cómo consigo con esta calculadora llegar a una serie de cálculos muy básicos. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con esta primera parte, que es la de estadística descriptiva. En otros vídeos veremos, por ejemplo, regresión, y sois bienvenidos a hacer cualquier comentario o hacerme cualquier pregunta. Y si os ha gustado, pues obviamente le dais al like, y si os suscribís, pues incluso mejor.